Hablaremos con la abogada Gloria Gásquez, abogada de Sánchez Abogados. La letrada Gloria Gásquez es además graduada en Derecho por la Universidad de Valencia y miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia. Hoy viene a hablar con nosotros sobre Derecho Penal y a ella le damos la bienvenida. Antes de saludar, queremos mencionar el título del tema con el que hoy conversaremos con nuestra profesional invitada. He sido víctima de una violación. ¿Qué pasos tengo que dar para denunciar? Terrible situación, ¿no, abogada? Y sin duda alguna ante ella se necesita de un profesional. Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Lieska. Muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, es un tema un poco delicado, pero que está totalmente de actualidad precisamente por las nuevas novedades legislativas que hay en tema de violencia sexual. Por tanto, un tema delicado, sí, por supuesto, pero que es necesario tratar, puesto que a día de hoy existen numerosos casos y no deja de ser una realidad a la que debemos enfrentarnos día a día. Y a esa realidad vamos a darle paso en esta mañana en el espacio social a través de un correo electrónico, el cual hemos recibido como suele suceder en nuestra redacción. Este es el caso, abogada. El día de hoy vamos a exponer un tema a raíz de un caso que nos ha llegado a través del correo electrónico, el cual nos ha enviado una oyente, la cual dice que más bien le gustaría guardar su nombre en el anonimato por razones que podemos percibir como obvias. Nos dice que está viviendo una situación muy delicada en casa porque está siendo abusada por la pareja de su madre desde que tenía 14 años de edad. Ahora tiene 16 y es cuando empieza a ser consciente de que la situación que vive es algo que no es para nada normal y está valorando el dar el paso a denunciar. También nos comenta, abogada, que no sabe si su madre lo sabrá, pero ella siente mucha vergüenza y no sabe si al denunciar una situación de esta naturaleza le creerán o no. Hay más. Abogada, esta situación que nos refiere nuestra oyente es muy delicada y vamos a ver y a explicarle cómo dar el paso a denunciar y ojalá podamos ayudar a las personas que se encuentran en la misma situación que ella para darles ese pequeño, digamos, empujoncito de atreverse a dar el paso. Abogada Gloria Gásquez, ¿qué le decimos en primer lugar a nuestra oyente? Pues en primer lugar, agradecerles su intervención y su participación en este espacio. Entendemos que no es algo fácil y no es algo agradable el tener que plantear una situación tan delicada como esta. Por tanto, agradecemos en primer lugar su valentía, ¿no?, de exponer un caso así, ya que pues muchas veces por vergüenza o por miedo al que dirán, a no creerme, a no tal, pues no damos el paso que nos puede ayudar a salir de esta situación y no sabemos realmente que hay personas que se pueden sentir identificadas con el problema o con la situación que se nos está planteando. Por tanto, puede que al exponernos su caso, pues evidentemente otras personas se sientan identificadas y se les ayude a dar el paso. Por ello, pues bueno, en primer lugar, pues agradecerle esa valentía. Es importante señalar que en este tipo de delitos muy sensibles, ¿no?, evidentemente por lo que estamos comentando, suelen darse más veces de lo que nosotros nos pensamos y suelen darse precisamente en un ambiente muy familiar, en la mayoría de ocasiones, familiar, cercano, de allegados y demás. Muchas veces nos encontramos con que las víctimas de estos delitos, las presuntas víctimas de estos delitos, pues están siendo víctimas de una situación en la que se están viendo envueltas día a día, pero precisamente porque conviven con su presunto agresor, con la persona que les está, ¿no?, pues de esta manera sometiendo a este tipo de actuaciones. Por tanto, pues bueno, explicarle en primer lugar
adaptándolo un poco al caso que nos está planteando ella, pero también de forma genérica vamos a explicar cuáles son los pasos que se tienen que dar para formular una denuncia en caso de estar siendo víctima de un delito contra la libertad sexual, ¿no? En primer lugar, lo que nosotros recomendaríamos, ya que pues evidentemente es un tema muy complicado y que muchas veces pues se nos escapa de nuestra comprensión el saber si por qué me estoy viendo sometida a esto, o la persona que en teoría en la que yo tengo que confiar, en teoría es de mi familia, pues es una persona llegada a mí, pues me está sometiendo a este tipo de actuaciones. Es algo que no es fácil de interiorizar. Por tanto, nosotros recomendamos que en primer lugar puedan tener una primera asistencia con un abogado especialista en temas penales y concretamente en temas contra la libertad sexual, puesto que al final entendemos que no es algo sencillo de interiorizar, que no es algo sencillo de contar, que nos cuenta, por ejemplo, la oyente que nos ha presentado el caso, que igual ni siquiera su madre se ha enterado y ella ni siquiera se lo ha comentado a ella por esa vergüenza, ¿no? Pues bueno, es importante recalcarles que no hay que tener ningún tipo de vergüenza y que es importante dar el paso asistido y acompañado pues bien de un familiar, bien de un amigo que nos pueda dar ese apoyo moral que podamos necesitar en ese momento, y sobre todo asistido de letrado que sea especialista en los temas penales y en concreto contra la libertad sexual, y que nos pueda encaminar y asesorar en el sentido de decir en qué forma y en qué términos tenemos que formular esa primera denuncia y interiorizar el procedimiento que se va a abrir a partir de esa denuncia, es decir, cuánto tiempo vamos a estar aquí, si vamos a tener que estar viendo o conviviendo con nuestro agresor, si se va a adoptar algún tipo de medida, es decir, vamos a ponerle en conocimiento de lo que va a suponer esa primera denuncia, el procedimiento penal que se va a iniciar a raíz de esa denuncia. Dichas estas palabras, abogada, continuamos con el tema de hoy. Después de esta recomendación, siempre hay que defender los derechos que presumimos como nuestros, sobre todo en una situación tan terrible como esta. Una vez que se haya puesto en contacto con el profesional, con un profesional, porque debe hacerlo, ¿verdad, abogada? Sin duda alguna. Sí, es recomendable por lo que estamos comentando, ¿no? Porque al final uno pues no se enfrenta todos los días a lo que es un procedimiento penal, y en la posición que te toque adoptar es importante que sepas a lo que nos vamos a enfrentar a partir de este momento. ¿Y cómo puede nuestra oyente del día de hoy proceder a hacer esa denuncia? Pues lo primero que se debe hacer, una vez ponemos en conocimiento, nos dejamos asesorar por un profesional en este caso, debemos formular denuncia ante cualquier autoridad. Y cuando hablo de cualquier autoridad me estoy refiriendo a Policía Nacional, Guardia Civil, Juez de Guardia, Fiscalía de Menores, Fiscalía, etcétera. Es decir, podemos formular denuncia ante cualquier autoridad y podemos poner en conocimiento de cualquier autoridad cualquier hecho delictivo de los que seamos víctima o de los que tengamos conocimiento. No necesariamente la víctima tiene que ser la que formule la denuncia, puede ser un familiar, un amigo, etcétera. Es importante también tener claro que no por el hecho de estar indocumentado no podremos formular esa denuncia. Muchas veces nos encontramos con la situación de que por miedo a no tener regularizada la situación en España, somos víctimas de un delito y nos da miedo el hecho de formular una denuncia por lo que nos pueda pasar a consecuencia de ponernos en contacto con la policía y demás, precisamente por esa igual irregularidad que tenemos nosotros en el territorio. Es importante que a la gente le quede claro que, independientemente de la situación que tengamos nosotros en España, estemos o no estemos regulares, el hecho de poder comunicar un hecho delictivo es un derecho que tenemos como víctima, y es una garantía el hecho de poder acceder a los juzgados, a los tribunales, y a ejercer nuestro derecho como tal. Es decir, tenemos el derecho a tutela judicial efectiva, que significa que tenemos derecho a acceder a los tribunales de justicia ya que se vean reconocidos nuestros derechos. La forma de proceder, como ya hemos dicho, es esta: ponerlo en conocimiento de las autoridades, y una vez se ha puesto en conocimiento tenemos que saber que existen grupos especializados dentro de las distintas unidades de Policía Nacional, Guardia Civil, como por ejemplo es el grupo de la UFAM,
que es el grupo especialista dentro de la Policía Nacional en los temas de familia y delitos contra las mujeres, que están especializados en ver todo este tipo de procedimientos día a día. Es decir, no nos tiene que dar vergüenza el hecho de formular una denuncia de esta magnitud o por estos hechos, puesto que al final los policías que nos van a atender están familiarizados con este tipo de denuncias, las escuchan todos los días y saben perfectamente cuál es el protocolo a seguir una vez se comunican estos hechos. Tenemos más preguntas respecto al tema del día de hoy. ¿Qué viene tras la denuncia, abogada? ¿Detendrán a la persona denunciada? Porque nos dice además nuestra oyente que ella no quisiera volverse a cruzar con él si denuncia, porque teme, como no, a su reacción, a alguna represalia. Pues evidentemente, una vez se pone en conocimiento de las autoridades que somos víctimas de un delito de esta naturaleza, el protocolo a seguir se actúa, se activa de manera inmediata. En estos casos, como decimos, es muy estricto y la forma de proceder es proceder a la detención de esta persona. Con los datos que se ha dado, pues que ha podido dar la víctima o cualquier familiar o allegado y demás, sea una descripción de esta persona, pues igual sus datos, dónde se le puede encontrar, bien domicilio, bien puesto de trabajo, y en ese momento la patrulla de Policía Nacional que esté cumpliendo con las funciones de seguridad ciudadana pues se presentará en el lugar en el que supuestamente se pueda encontrar el sospechoso de este delito, ¿no? El investigado en este caso, que empezará a ser denunciado y investigado en este procedimiento, se presentarán en, pues como digo, en el lugar en el que se encuentre y se procederá a su detención. Es importante que esto a la víctima le quede claro, puesto que al final vamos a ver lo que tratamos de darle es tranquilidad, en el sentido de que es lógico que una vez se está denunciando a esta persona por los hechos que ya nos ha comentado, debemos darle una tranquilidad en el sentido de que no va a tener que volver a su domicilio si precisamente vive con ella esta persona. Es decir, esta persona a partir de este momento se quedará detenida, se le pasará posteriormente a disposición judicial y pues bueno, digamos que a partir de este momento se inicia todo un procedimiento para, sobre todo, garantizar la seguridad de ella como víctima. Que por cortesía de Sánchez Abogados llega hasta todos ustedes de lunes a viernes a partir de las 11:10 de la mañana. Como suele suceder los días miércoles, el tema a abordar tiene que ver con derecho penal y para cumplir con este objetivo, en nombre de Sánchez Abogados nos visita la abogada Gloria Gásquez. Vamos a seguir hablando sobre derecho penal en esta mañana. El tema que al principio del programa tocábamos y que seguiremos tocando es el siguiente. He sido víctima de una violación. ¿Qué pasos tengo que dar para denunciar? En este sentido, la abogada Gásquez ya nos ha comentado algunas primeras cuestiones que hay que tomar en cuenta a la hora de denunciar y, cómo no, nos recomienda, abogada, y usted confirmará lo que digo, siempre denunciar en un caso semejante. Por supuesto, evidentemente, si una persona es víctima, pero ya no de este delito, sino de cualquier tipo de delito y de cualquier hecho delictivo, tiene, el derecho y la garantía de que se van a escuchar sus intereses, de que se le va a prestar una asistencia correcta, de que tiene a los tribunales y la justicia a su disposición en ese sentido, puesto que al final, pues bueno, vivimos por suerte en un estado, ¿no?, que garantiza el acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva y a ver nuestros derechos efectivamente correspondidos. Por tanto, ya sea un delito contra la libertad sexual, ya sea cualquier tipo de delito, la víctima tiene todo el derecho a denunciar, esté documentada, esté indocumentada, es indiferente. Y la pregunta que dejábamos al aire antes de la publicidad es la siguiente. ¿Cuánto tiempo pueden tener a esta persona detenida, a la persona denunciada por violación? Era la pregunta que nos hacía nuestra oyente, porque teme de que esta persona tome represalias, ya que vive bajo el mismo techo que ella. ¿Cuánto tiempo, abogada, puede estar detenida? Cuando una persona es detenida por un delito contra la libertad sexual, puede estar privado un máximo de 72 horas.
no necesariamente tiene que agotar ese máximo de 72 horas, sino que en función del tiempo que la policía considere necesario puede estar privado de esa libertad para posteriormente ser puesto a disposición judicial. Lo que suele ocurrir en el transcurso de estas, como te digo, 72 horas, es que se acuerde cualquier tipo de diligencia policial encaminada pues a esclarecer los hechos y averiguar y a corroborar la versión de la víctima. ¿Cuáles son las diligencias que se suelen dar en este tipo de delitos? Suelen ser la diligencia de entrada y registro, es decir, se suele entrar a casa de la persona denunciada para pues requisar generalmente cualquier tipo de dispositivo electrónico, como puede ser móviles, tablets, porque si hay una persona, hay una víctima que ha denunciado estos hechos, pues suelen darse además conversaciones de WhatsApp que lo confirman, pueden darse incluso fotografías, vídeos de naturaleza sexual que esta persona pues haya visto obligada o forzada a enviarle a esta persona. Por tanto, es importante hacernos con esos dispositivos electrónicos que puedan corroborar y que puedan ser medios de prueba de los que valernos en el posterior procedimiento penal. Es importante también practicar la prueba de ADN. Es importante en cualquier procedimiento, en cualquier delito, pero principalmente en los delitos contra la libertad sexual es una diligencia que sí o sí debe acordarse. Hay que recalcar que la persona en ese momento puede negarse, pero en caso de tener una orden judicial que acuerde sí o sí esa toma de muestras de ADN, esta persona no podrá negarse posteriormente. Es importante porque si se ha denunciado un delito contra la libertad sexual, una agresión sexual y hay de por medio, pues evidentemente relaciones sexuales y demás, es importante si a la víctima se le ha puesto en contacto con el médico forense, se le ha practicado algún tipo de exploración ginecológica y demás, pues se habrán tomado pruebas de ADN de ella y posteriormente para corroborar esa relación sexual no consentida, se tomarán muestras de ADN de esta persona para confirmar que evidentemente se ha producido pues esa agresión. Son dos pruebas de carácter fundamental y que, como te digo, sirven de apoyo y de sustento al testimonio de la víctima y que son pruebas de cargo fundamentales contra esta persona. Abogada, ¿qué hacen los agentes durante las 72 horas que dura la detención del sospechoso en este tipo de delitos? Pues como te digo, son estas las diligencias las diligencias policiales que se suelen dar mientras esta persona está privada de libertad. Se hace precisamente durante estas 72 horas, puesto que esta persona no es que no pueda negarse, es que estando a disposición policial y posteriormente a disposición judicial, pues es mucho más fácil practicar todo este tipo de diligencias de las que posteriormente nos podremos valer, como te digo, para hacer valer el testimonio de la víctima, puesto que si nos apoyamos además pues en ese posible contenido que encontremos en los dispositivos electrónicos. Es una prueba irrefutable de que evidentemente algo en esa casa no está yendo bien. Es una prueba de cargo contra esta persona. Si finalmente el ADN concuerda con el ADN que se va a encontrar en las exploraciones y en las pruebas ginecológicas que se han practicado en la víctima, es decir, son pruebas que necesitan sí o sí de autorización judicial y que en caso de no tenerse, pues es importante que esta persona esté puesta a disposición de las autoridades, ¿no? Puesto que al final son invasivas de nuestros derechos, como es en este caso, pues la prueba de ADN es invasiva de nuestra intimidad, ¿no? Supone una invasión en nuestro cuerpo, es invasiva de nuestro cuerpo, al mismo tiempo que la entrada y registro en el domicilio es invasiva de nuestro derecho, sí, a la inviolabilidad del domicilio. Pero como te digo, son pruebas necesarias y que sí o sí debe de acordar un juez para practicarse. En este tipo de delitos suelen darse casi siempre. Y cuando esta recopilación de pruebas finalice, ¿lo ponen ante el juez para hacerle juicio directamente? A ver, esto es algo que debemos aclarar. Una vez termina la práctica de estas pequeñas diligencias policiales, esta persona debe pasar a disposición judicial. ¿Por qué? Porque una detención puede terminar de dos formas, o bien con la puesta en libertad de esta persona, o bien privándole de libertad y acordándose para él pues una posible entrada en prisión provisional a la espera de esclarecer los hechos. Entonces, como te digo, esta detención policial puede durar ese máximo de 72 horas, pero sí o sí necesariamente después tiene que ser puesto a disposición de las autoridades judiciales para que se le tome declaración y en ese momento
se acuerde para él pues una puesta en libertad o una puesta en prisión provisional, que en este caso, desde mi punto de vista, sería la más recomendable, y si fuésemos los abogados de la representación de la víctima, en este caso, pues sería una medida que sí o sí pediríamos para esta persona, más que nada por la protección de la víctima, evidentemente. Y en cuanto a esta persona que nos consultaba al principio, a nuestra oyente, quien nos cuenta su situación particular, ella tendría que volver a declarar todo lo que ha vivido ante el juez, ante un juez de guardia. ¿Cuántas veces debe declarar la víctima, abogada? En un procedimiento penal y concretamente en un procedimiento contra la libertad sexual, la víctima puede llegar a prestar un mínimo de 3 declaraciones. Es decir, ella presta una declaración en policía, ella presta una declaración en fase de instrucción, que es la que se inicia a partir de este momento, y ella presta una tercera declaración en juicio. Como te digo, son 3 declaraciones, todas ellas evidentemente con todas las garantías y con todas las medidas de protección que se acordarían para ella por ser víctima del delito. Garantizaríamos, por supuesto, que no tengan que cruzarse en ningún momento con el agresor, con su supuesto agresor. Es importante que los letrados y su representación esté presente en todo tipo de diligencia de prueba. Es importante que esté en la declaración de él para indagar, ¿no?, pues en esas posibles pues mentiras, en esas posibles contradicciones en las que pueda incurrir, y es importante que estemos presentes durante todo el procedimiento para favorecerle en todas las diligencias que nosotros podamos pedir y que todas las partes pueden pedir en ese momento. Pero como te digo, son un mínimo de 3 veces las que puede prestar declaración la víctima. Una es en policía, otra es en fase de instrucción y otra es en el procedimiento, en el juicio como tal. Aunque sí que es cierto que, por ejemplo, si a la víctima se le toma declaración en el sentido de, pues en el médico forense, por ejemplo, cuando tiene que relatar pues las lesiones o lo que le ha podido suceder y demás, pues aquí ella toma no una declaración formal como tal, pero sí que narra las posibles lesiones o los posibles hechos que ha podido sufrir. También se le suele pedir una prueba psicológica para que se someta a un gabinete psicológico, ¿no?, pues para apoyarla, para que esté atendida en todo momento pues de psicólogos, ¿no?, que le intenten ayudar, le intenten hacer ver pues que ella no es culpable de estos hechos, que está asistida en todo momento, que está representada, pues que de este procedimiento evidentemente se puede salir. Y como te digo, pues al final son una serie de declaraciones que formalmente sí que es verdad que suelen ser un mínimo de 3, pero que luego entre gabinete psicológico, médicos forenses y demás, pues se van ampliando esas declaraciones. Abogada, nuestra oyente también nos cuenta que ella tiene mucho miedo de esta persona y quiere asegurarse que no tendrá que volver a verlo. ¿Podría ingresar entonces en prisión para no tener que pasar por este trago tan amargo? La prisión provisional es una medida de carácter cautelar que, como hemos explicado en diferentes ocasiones, debe ser propuesta a petición de las partes. Por eso es importante que la víctima esté representada en todo momento de abogado, de acusación particular en el procedimiento, puesto que al final suele pedirse en los temas de libertad sexual, pero para asegurarnos y para garantizar el bienestar y la seguridad de la víctima, nosotros, si fuésemos la representación de esta persona, pediríamos para el supuesto agresor el ingreso en prisión provisional, evidentemente, más que nada porque entendemos que concurren todos los requisitos necesarios para que se dé el ingreso en prisión provisional de esta persona. Nos encontramos con un delito contra la libertad sexual que con una pena mínima que ya excede de esos 2 años que contempla el Código Penal. Nos movemos en una horquilla que va desde los 6 hasta los 12, por tanto, el primer requisito lo cumple. En segundo lugar, por la especial vulnerabilidad de la víctima, entendemos que es una medida totalmente necesaria, puesto que la víctima no tiene por qué seguir conviviendo con la persona que le está causando todo este daño y toda esta situación de estrés y todo este malestar. Por tanto, uno de los principales requisitos sería proteger a la víctima. Concurre, necesariamente. En tercer lugar, ese posible riesgo de fuga, ¿no? Es importante
combatir ese riesgo de fuga en el sentido de que es una imputación muy grave, son unos hechos muy graves y necesitamos sí o sí que esta persona esté presente durante todo el procedimiento. Por tanto, uno de los requisitos que se suelen dar en estos casos para acordar la prisión provisional es que esta persona puede fugarse del país para no hacer frente a esta acusación que se le viene encima. Por tanto, la pediríamos también precisamente por eso. Al final son una serie de requisitos que entendemos que en los delitos contra la libertad sexual siempre suelen darse en la mayoría de casos cuando defendemos a la víctima, y por ello es necesario que se acuerde la prisión provisional. Nuestro oyente, además, tiene un miedo que creo que a todas las víctimas de un caso como el que tratamos en el día de hoy, en algún momento pues le puede atacar. Y es el miedo a que no le crean. ¿Qué le podemos decir ante este temor muy humano, ¿no? También muy presente en situaciones como esta. Pues ante el temor de la víctima, al considerar que no puede ser creída por estos hechos, lo que le tenemos que decir es que se considera prueba de cargo suficiente el simple testimonio de la víctima para condenar a una persona. Es decir, en el hipotético caso de que no nos podamos valer de diligencias de prueba o de medios de prueba como los que ya hemos planteado, como puede ser pues esa posible entrada y registro, lo que veamos en los móviles, en las tablets y demás. Es decir, en caso de no contar con esos medios de prueba y simplemente tener como medio de prueba la denuncia de la víctima o las declaraciones de la víctima, tiene que saber que el Tribunal Supremo ha considerado como prueba de cargo suficiente la versión mantenida y corroborada por la víctima como para condenar a una persona. Evidentemente, al ser la única prueba de cargo de la que nos podemos valer, sí que es cierto que el Tribunal Supremo exige que esta declaración, que este testimonio reúna una serie de requisitos, como por ejemplo que se mantenga a lo largo del tiempo. Esa persistencia en la incriminación, como hemos dicho anteriormente, la víctima llega a prestar pues un mínimo de 3 declaraciones. Es importante que en esas declaraciones pues no existan contradicciones, no se introduzcan elementos nuevos, es decir, al final nos estamos valiendo del testimonio de la víctima como única prueba de cargo para condenar a una persona. Por tanto, es importante que esté, y por ello lo recalcamos, asistida de letrado que le pueda dar esas pautas, esas indicaciones, todo lo que tiene que saber durante el procedimiento, que esas versiones pues tienen que mantenerse a lo largo del tiempo y demás, puesto que, como te digo, pueden ser prueba de cargo suficiente como para condenar a una persona. Evidentemente nos podemos apoyar de otros medios de prueba, como hemos comentado antes, puede ser la prueba de ADN, fundamental en este tipo de procedimientos, lo que se le pueda incautar en esos dispositivos electrónicos, pero como hemos dicho, los delitos contra la libertad sexual suelen darse en un ámbito muy privado, muy íntimo, muchas veces en el propio espacio familiar o en el propio domicilio familiar, y muchas veces por los propios allegados de la víctima. Por tanto, no suelen contar con testigos, no suelen contar con personas que sepan de lo que ha pasado y demás. Por ello es importante pues valernos de todos los medios de prueba necesarios con los que podamos contar en ese momento, y si no, como hemos dicho, bastará con el simple testimonio de ella como para conseguir una sentencia de condena. Continuamos en el espacio social, son las 11 de la mañana, 53 minutos. Todas sus intervenciones durante el espacio social son tomadas en cuenta. Usted puede escribirnos, enviar un mensaje de texto al 664-368-300 o al 963-808006 en el caso que quieran participar de forma telefónica. ¿A qué penas se podría enfrentar una persona denunciada por un delito como el del que estamos haciendo referencia en el día de hoy, abogada? Las penas a las que se enfrenta una persona acusada por un delito contra la libertad sexual van desde los 6 hasta los 12 años. Ese es el tipo de agresión sexual. Ahora, en caso de considerar agravantes, es decir, en caso de que la pena se pueda agravar, pues especialmente por la vulnerabilidad de la víctima, por esa relación de parentesco que pueda existir, por haberse causado por un familiar, por una persona allegada, de confianza de la víctima, etcétera, pues nos podemos plantear con que la pena va hasta los 15 años de prisión.
Es decir, nos encontramos con diferentes horquillas en función de las agravantes y en función de las circunstancias que puedan concurrir en un supuesto concreto. Además, tampoco debemos olvidar, por ejemplo, si pueden existir durante todos estos hechos delictivos, pues unas posibles amenazas, unas posibles coacciones, el contenido que se pueda encontrar en el dispositivo telefónico de esta persona. Es decir, al final todo va sumando y todo va incrementando la pena, inclusive delitos aparte. Tenemos una pregunta y nos consulta una oyente lo siguiente: si el agresor se ha ido a su país, ¿hay alguna manera de ubicarlo, de que pague por un delito como este? Pues efectivamente es un panorama que nos encontramos con que para esta persona entiendo que no se acordó la prisión provisional. Como te digo, existe un claro y evidente riesgo de fuga cuando uno se está enfrentando a una acusación por un delito contra la libertad sexual, puesto que es una acusación muy grave. Sí. Y como te comento, tiene una pena de prisión aparejada muy elevada. Evidentemente son hechos graves. Por tanto, una de las posibles circunstancias, uno de los posibles escenarios que nos encontramos es que la persona culpable de estos hechos se fuga del país, coge y se marcha del país y está en búsqueda y captura y demás. Por tanto, lo que se hace cuando se suele dar esta actuación, ¿no?, esta evasión de la justicia por parte del acusado, es ordenar una orden de búsqueda y captura internacional y poner en colaboración a todas las autoridades de los países, es decir, seguirle el rastro a esta persona, pues para ver desde qué aeropuerto se ha ido, a cuál es su destino, ese seguimiento, ¿no?, por si ha cogido algún avión, algún medio de transporte y demás, y con las autoridades de España, en este caso, en colaboración con las autoridades de España, pues evidentemente tribunales, policía y demás, pues que se colabore con el resto de autoridades del resto de países y que se proceda a la detención de esta persona para que regrese a España y esté presente en el procedimiento penal y asuma las consecuencias evidentes que tiene el haber cometido este delito. Es decir, sí, se puede decretar contra él una orden de búsqueda y captura que le ponga de inmediato de regreso a España. Más preguntas en esta mañana. ¿Cuánto tiempo tardaría en llegar este procedimiento a juicio? Abogada, en juicio volverían a declarar todas las partes, volverían a verse. Creo que ese es uno de los más grandes temores respecto a las víctimas, ¿no? En cuanto a lo que sienten las víctimas. Sí, correcto. Ese miedo de tener que enfrentarse otra vez, tener que contar otra vez lo sucedido, tener que enfrentarse otra vez a tener frente a su presunto, a su posible agresor y demás. Vamos a ver, el procedimiento penal en España suele durar unos 2 años aproximadamente, pero no por ningún factor en concreto, sino más que nada por la carga de trabajo que tienen ahora mismo los juzgados y tribunales, es decir, están sobrecargados de procedimientos penales. Por tanto, entre detenciones, entre diligencias, entre instrucción y entre lo que se tarda más o menos en señalar una fecha para juicio en función de la carga o el volumen de trabajo que tenga el juzgado, pues solemos estar en un procedimiento penal una media de unos 2 años aproximadamente. Le tiene que quedar claro a la víctima o a cualquier víctima de cualquier tipo de delito, y más en concreto contra los delitos contra la libertad sexual, que no tendrá que enfrentarse al acusado, no tendrá que ver a su agresor de nuevo, puesto que existen medidas para garantizar la seguridad y que estas personas, y que víctima y agresor, no tengan que coincidir, tengan que cruzarse en ningún momento del procedimiento. Como te digo, pues bueno, en el acto de juicio, por ejemplo, sí que tienen que declarar, sí que tienen que estar presentes tanto uno como el otro, pero en tiempos diferentes, a través de paravanes, a través de lo que es ese tipo de medidas físicas que se interponen para que tanto víctima como agresor no tengan que coincidir ni tengan que verse. Por tanto, se solicitaría pues eso, el paraván, para que ella pueda declarar sin necesidad de que el agresor, estando allí presente, tenga que presenciarla. Para nada tendría que estar presente en la declaración de él, para nada él tendría que estar presente en la declaración de ella. Es decir, se activa todo un protocolo de seguridad que garantiza, en primer lugar, la seguridad de la víctima, su bienestar, y que en ningún momento tengan que estar presente y tengan que tener enfrente a la persona que le ha causado tanto daño. 11 de la mañana, 59 minutos. Tenemos el tiempo justo, abogada, para escuchar una pregunta de una persona que nos está escuchando hoy en el espacio social.
Ella, por supuesto, también por la naturaleza del tema que estamos abordando en el día de hoy, quiere preservar su identidad y nos dice que le mandaron unas fotografías de unos menores, pero que él no tiene nada que ver, que han iniciado un procedimiento penal en su contra y necesita un abogado que le asesore, ya que no está conforme con el que tiene y quiere saber si estando en medio de una situación como esta podría cambiar de abogado. Pues efectivamente, bueno, en primer lugar agradecerle su intervención y su pregunta. Al final, pues desde el Departamento Penal entendemos que formular preguntas de esta naturaleza y demás, y pues muchas veces, ¿no?, reconocer ciertos hechos, pues es un acto de valentía, más que nada por la sensibilidad, ¿no?, por la sensibilidad de los temas, por la sensibilidad. Ya seas acusado, ya seas víctima, evidentemente te surgen dudas, te surgen preguntas, y aquí estamos para responder a ambas posiciones. En este caso, vamos a ver, todo lo que tiene que ver con tema de menores es delicado. Por tanto, aquí lo que se trataría de acreditar es que por el hecho de que esta persona haya recibido pues algún vídeo, alguna fotografía de naturaleza sexual, no quiere decir que esta persona esté consumando el delito como tal, puesto que en los delitos de tenencia de material de cierto carácter sexual y demás, se entiende que el delito se consuma, pero una vez nosotros enviamos ese contenido, es decir, una vez nosotros divulgamos y estamos favoreciendo la transmisión de ese contenido que nosotros sabemos que es ilícito. El hecho de recibir, pues bueno, ¿cuántas veces no? Igual a una persona no le ha llegado pues igual algún vídeo desagradable, alguna imagen desagradable que dices, bueno, ¿y yo por qué tengo que recibir esto? Pues evidentemente coges y lo borras. Ahora, el delito se consuma cuando además de la naturaleza y el contenido de esos vídeos, tú además lo difundes y lo divulgas, ¿no? Vulnerando y lesionando de esta forma la dignidad y pues eso, la integridad, ¿no? Integridad, ¿no?, de las víctimas de estos delitos. Por tanto, no es ninguna broma el hecho de estar divulgando y el hecho de estar pasando vídeos, fotos o lo que sea que nosotros recibamos en nuestro teléfono. Por tanto, una vez hacemos esto, cogemos, lo borramos y sin más. O sea, pero es evidente que contra esta persona pues se le ha podido venir una posible denuncia, una posible investigación, ¿no?, por tener ese contenido en su teléfono. Y sí, es importante que tenga que combatir esa posible investigación por ese delito, ¿no? Puede cambiar de abogado, evidentemente, desde el inicio y en cualquier momento del procedimiento, pero nosotros siempre recomendamos que el abogado de la defensa, si es que vas a cambiar de abogado, esté presente desde el inicio de las actuaciones, puesto que si acreditamos que esta persona no ha cometido ningún delito, que simplemente ha recibido este material o simplemente ha recibido estos vídeos, que en ningún momento lo ha divulgado y que ni siquiera quería que se le enviara este contenido, pues podemos incluso solicitar un archivo de esa denuncia, un archivo de esas actuaciones y ver que nuestro cliente o nuestro oyente en este caso pues no tiene ningún tipo de involucración o no tiene ningún tipo de participación en este hecho, ¿no? Entonces es importante que esté asistido evidentemente desde el principio, que cuente con una buena defensa, puesto que esto puede ser determinante para conseguir una sentencia absolutoria, incluso un archivo de las actuaciones. Son las 12 del mediodía con 2 minutos, nos tenemos que despedir. No obstante, agradecemos primeramente a ustedes su atención y su participación y, cómo no, a la abogada Gloria Gázquez, abogada de Sánchez Abogados, graduada en Derecho por la Universidad de Valencia y miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, por estar aquí hoy miércoles que ya casi tradicionalmente son dedicados al derecho penal, por estar con nosotros. Gracias por su tiempo, gracias por compartir sus conocimientos y gracias por estar aquí miércoles a miércoles en el Espacio Social, abogada. Muchas gracias a vosotros por prestarnos este espacio y a los oyentes y a nuestros participantes por formularnos estas preguntas tan interesantes y que al final pues están tan al orden del día. Por desgracia, ahí pues nos enfrentamos a denuncias, a procedimientos penales todos los días y pues sabemos del panorama real que sufren pues muchas víctimas, por desgracia, con ese tipo de delitos. Así que pues bueno, agradecerles su valentía por exponernos sus casos y esperamos que les pueda servir de ayuda al resto de oyentes que sintonicen nuestro programa. Me gustaría mandar un saludo a nuestro oyente Diego, que tú conoces bien,
que sabemos que sintoniza nuestro programa. Él es estudiante de Derecho y le gustaría el día de mañana, ¿no?, ser abogado especialista en temas penales. Así que nada, desde aquí agradecerle y mandarle un saludo, que nos sintonice y que esté preparado, ¿no?, para el mundillo penal. Y es que no solamente pues se presta asesoría, sino que el espacio social se está convirtiendo también en un programa totalmente pedagógico y didáctico, con el que los estudiantes de derechos pueden acceder a casos reales y saber cómo actuar en cada uno de ellos. Efectivamente, hago extensivo este saludo a Diego y a los estudiantes de Derecho, que sabemos que también nos sintonizan, nos escuchan y también nos ven en nuestras plataformas digitales para consultar así caso a caso, pues, y hacer crecer sus conocimientos sobre el derecho. Abogada, muchísimas gracias. El miércoles más, si Dios lo permite, feliz día. Y nuevamente la invitación para que el miércoles que viene esté aquí, como suele ser, puntual de las 11:10 de la mañana. John fue ingresado en prisión